Ser Podcast. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Abu. Abu. Vale. Bueno, es un viaje que comienza en el mar. Te voy a llevar a uno concreto, ¿eh? Es el mar que se ve desde la playa de la Calabardina. Entonces, si tú estás en la orilla de esa playa mirando ese mar... ¿Qué veo? Veo unos recuerdos de infancia maravillosos, unos recuerdos de mis padres más maravillosos y unas gentes que han vivido mi boda, han vivido muchas cosas de mi vida. ¿Cómo eran esos veranos? No en Calabardina, Ya. pero en Águila sí. Eran nosotros, tanto mi hermano como yo, nos íbamos con mi abuelo antes, cuando terminábamos el colegio, y lo pasábamos fenomenal porque mi abuelo nos daba todos los caprichos del mundo. Y cuando mi padre llegaba, que venía siempre en agosto, más o menos, cuando terminaba los rodajes, venía mi padre y mi madre, y entonces eran súper divertidos, porque mi padre escribía guiones de cine, películas, donde los protagonistas éramos mi hermano y yo. Unas veces mi hermano y otras veces yo. Y ahí hicimos La pipa del abuelito, la maestra, era el malvado que secuestra a la hermosísima maestra, cosas así. Y mi padre era el director, nosotros los actores, y mi madre era la script. Mi madre era muy despistada entonces y se enfadaba mucho, pero eran deliciosos esos veranos. Vale, eso eran Águilas, ¿no? Sí. ¿Y cuándo ibais a la playa de la Calabardina? ¿Por qué te has emocionado cuando claro, hemos citado ese mar? con el tiempo, a mi padre le regalaron un terreno en Calabardina. Calabardina era una playa desértica, o sea, no era totalmente natural, no había nada, no había casas, solamente los pescadores en unas tipo cuevas justo en una esquina de la playa. Y entonces le regalaron a mi padre un terreno con la condición de que se construyese una casa. Y así fue como nació una casa que no sé si puedo decir el nombre. Sí, puedes decirlo. Juncal. Juncal. Se llamó Juncal. Y entonces nos fuimos allí, pero fueron unos años preciosísimos. Muchas veces has dicho que la infancia es una etapa felicísima en tu vida. Felicísima. Siempre lo he dicho. Pero yo creo que he sido una persona muy, muy feliz, la verdad. He tenido una infancia feliz, he tenido una juventud muy feliz y una madurez complicada porque, bueno, se me han ido seres queridos, se ha ido mi compañero del alma, se han ido mis padres, pero ahora tengo no voy a decir una vejez porque no me gusta decir vejez, una madurez muy hermosa, muy tranquila. Tengo a mis hijos conmigo, vivo yo arriba y mi hijo abajo con mis nietos, que los disfruto muchísimo. Y he vuelto otra vez, estoy queriendo volver otra vez a mis ancestros como actriz. Ya no quiero hacer galas. No tengo ganas de estar bailando, saltando en los escenarios. Ya lo he hecho durante muchísimos años. Y ahora estoy volviendo a ser actriz. He hecho varias series, he hecho cine y estoy muy, 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 muy feliz porque tengo esa paz que da los años, que da la experiencia, tengo el cariño de la gente, que eso me hace vibrar, ¿no? Y seguir viviendo. Has dicho en 2 minutos, has contado una vida entera. Sí, ¿verdad? En 2 minutos una vida No me entera. quiero emocionar, que yo soy muy emotiva. Yo creo que vamos a pasarlo muy bien, ¿eh? Vale, en este viaje. eso. Porque, a ver, nos vamos a ir a un año maravilloso para ti, que es el año 1977, cuando conoces a tu compañero de vida, ¿no, Eduardo? ¿Cuándo fue? Fue en el 73, En el cuando 73. lo conocí. ¿Cómo lo fue que ese pasa que en el encuentro? 77, bueno, fue maravilloso, porque lo conocía toda mi familia. A ver, te refieres a mi marido, ¿no? Sí. Lo conocía toda mi familia
Y incluso mi padre, mi madre, todos era representado de mi tío Damián, y no digo el apellido. Y fue en una exposición de pintura, ¿no? Nos miramos y yo que sé, hubo como una especie de atracción. Luego a la semana siguiente nos encontramos en casa de mi tío Damián y ya empezó el tonteillo y a los 6 meses estábamos viviendo juntos. La verdad es que yo tengo 2 bodas. Una que me casó mi padre, porque Eduardo en principio no se podía casar porque había tenido otro matrimonio, estaba separado y tal. Y el segundo matrimonio, que fue en Águilas en el año 77, y que mi padre tuvo la valentía de invitar a todo el pueblo y pueblos adyacentes, y aquello fue una romería, una boda maravillosa que duró una semana. Pero es que cuando dices invitó a todo el pueblo, es que es verdad, invitó a todo el pueblo y a los pueblos de alrededor. Sí. No sabes la que montó. Entonces, el restaurante que tenían ellos contratado para hacer la boda dijo que no se atrevían, y entonces contrató a todos los restaurantes de toda la zona, y la gente, y la casa de mi padre se abrió de par en par. Aquello fue impresionante. ¿Por qué gente bailando en la playa. ¿Por qué quería tanto la precioso. gente? Porque, has dicho que sigues notando el cariño y que eso te conmueve y te emociona mucho, pero ¿por qué quería la gente tanto a tu padre? Pues yo creo que porque era una persona muy verdad, ¿no? Era primero un gran profesional y un gran actor. Por lo menos estaría mal que lo dijera yo, pero es que a mí me parece que ha sido uno del mejor, y sigue está considerado uno uno de los mejores, si no el mejor actor español. Hay muchos muy buenos, sí, pero tu padre puede ocupar el número 1. Para mí sí. Sí. Pero a pesar de eso, a pesar de que es un buen actor, que no es a pesar, sino por fortuna, era una excelente persona, hablaba con todo el mundo, se paraba, se sentaba en la puerta de la casa de la gente, y yo creo que eso en Águilas lo han adorado. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos con las cenizas de mi padre, fue impresionante porque estaba el pueblo entero en la calle, y llegamos como a las 2 o 3 de la mañana. Fue una cosa impresionante, la verdad. A tu madre también la quería mucho la gente. Mucho. ¿No? Mi madre está con él en Águilas también, y la quería mucho. Mi madre es que era una gran enamorada de mi padre, ¿no? Mi madre temblaba cuando mi padre tocaba el timbre. Era impresionante. Yo no he visto a poca gente tan enamorada de su marido como mi madre, la verdad. ¿Por qué Teresa Raval se ha puesto Abu de seudónimo? A ver, porque me llaman así mis nietos. Entonces, yo para mis nietos no soy Teresa, soy Abu. Y así me llaman los 3. Bueno, a ver, hace 40 años de esta canción que ha marcado la vida de tantos niños y tantas niñas de este país. Veo, ¿Qué ves? una cosita, ¿Y qué cosita es? empieza con la A. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Elefante! No, eso no, eso no es así. Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. ¿Qué momento es ese en el que tiene su escribe historia, Eduardo esta canción? Tiene A ver, su cuéntanosla. historia. Yo ya había grabado un disco para niños que se llamaba Una cigarra llamada Teresa, Sí. con una compañía X, que cuando sacaron el disco dijeron que no, que una chica con 20 años, 21 años no puede ser, que no puede vender para los niños, porque los que venden para los niños son los niños. Entonces estábamos grabando otro disco que tenía varias canciones, y nos faltaba una canción para completar las 12 canciones del LP entonces. Y volvimos a casa del estudio y me dijo, yo no sé qué hago, qué escribo. Y le digo, mira, hay un juego que yo jugaba mucho de pequeña, que es veo, que ves, una cosa. Y Que jugábamos un montón en los coches, por ejemplo, para que se nos hicieran los trayectos pues más fíjate tú, cortos. La escribió esa noche
hicieron el arreglo al día siguiente y la grabamos al otro día. O sea que la canción más rápida del mundo. Pero esa imagen, es que esa imagen en casa o donde estuvierais, entonces de repente con la A, y entonces uno dice, elefante. Esas cosas se le ocurrían a Se le Eduardo. Es que ocurrían a él tenía muchas ideas, ¿sabes? ¿No? Claro, y entonces luego me llamaba a te mí llamaba para y te que se decía, lo a ver, ¿qué te cantara parece? y si me parecía bien o me parecía bien. Y la verdad es que fue la grabación de una canción como una canción más del LP. Y tiene todavía más cola porque entonces la compañía con quien estábamos grabando, con compañía que luego he estado muchísimos años con ellos y que tengo mucho cariño, pero cuando fuimos con el disco y nos dijeron que no, Ah, sí. en un principio. Y entonces nosotros nos bajamos enfadadísimos porque no había sido un trato un poco extraño, y cuando estábamos saliendo por la puerta nos llamó corriendo yo no me acuerdo porque creo que el director de la compañía estaba en Estados Unidos, que le estaban operando el corazón, que luego hemos sido íntimos amigos los dos. Nos llamaron el productor de la compañía. No, por favor, subir, no os enfadéis, por favor, subir. Subieron y sacaron el disco. Pero sin sin creer demasiada fe, en nada. sin demasiada fe. Y como a los 2 meses de sacar el disco, nos llaman un día, nos invitan a comer y me regalan un brillante. Y yo alucinaba, yo le decía a Eduardo, ¿cuántos discos hemos vendido para que de repente pase esto? Bueno, estas cosas pasan en esta profesión, pero fue el gran éxito de mi vida y ha sido y sigue siendo la base de Teresa Raval dedicada a los niños. Bueno, claro. es que siguen sonando las canciones en las minidiscos, Siguen. en las fiestas de Sí. niños. Sigue sonando el Veo Veo. Siguen. Y estamos además nosotros, tanto mis hijos como yo, queriendo conservar ese patrimonio que tenemos, no solamente mío, sino de Eduardo, que lo compuso. Y estamos en ello, a ver qué podemos hacer, porque estamos intentando hacer un canal YouTube con todas las canciones infantiles, pero yo no quiero trabajar más. Quiero decir, Ya. yo he trabajado, he tenido Ya hasta no quieres callos, hacer galas cantando No, es las que he canciones tenido- infantiles. Te lo prometo que he tenido callos en la mano del micrófono, de la cantidad de tiempo que he trabajado, pero que lo he hecho con mucho gusto y he sido muy feliz y he tenido muchísimo éxito y lo sigo recogiendo del cariño de la gente, que eso es lo más importante. Pero no quiero trabajar más, pero sí quiero que eso se conserve Ujú. primero por Eduardo, sobre todo, ¿no? Y luego porque yo creo que es un patrimonio que tenemos importante, que hemos formado parte de la vida de muchos niños. Hombre, hasta el punto que voy a poner un popurrí de unas cuantas canciones tuyas Vale. y estoy segura de que la gente en su casa las va a cantar de principio a final, porque se han quedado en su imaginario, en su sentimiento y se han quedado en su vida. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, el lunes comienza la semana. Qué gusto estar en cama. No vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar. Un borriquito será. De oca a oca, de oca a oca, Y tiro porque me toca. de oca Se imagino a todo el mundo oca, cantando en su lugar de trabajo, en su cama, en su casa. de oca a oca, de oca a oca, Y tiro porque me toca. de oca a oca, de oca a oca. Y tiro porque me toca. En una Y son un montón, ¿eh? Teresa Raval, ¿cómo recuerdas la época del circo? ¿Cómo la recuerdas? A ver, mira, yo sobre todo tengo que agradecer al circo que me ha permitido poder llevar a mis hijos conmigo mientras sin dejar de trabajar, ¿no? Fue muy duro. ¿Cuántos años fueron en el circo, con el circo de Teresa? Yo qué sé, pero fueron,
no me acuerdo muy bien, pero yo creo que entre 10, 12, 13 años, por ahí. Y perdóname, Mucho Teresa, tiempo. ¿ibais en caravanas? Sí, teníamos una Ibais de roulotte ciudad maravillosa. en ciudad sí, exacto. y habéis dado Incluso, trabajo hasta 100 familias, ¿no? pues llegamos a tener 100 familias, sí. Pero es una responsabilidad tan sumamente grande que yo llegó un momento que no pude más y dije, no puedo más. Pero tengo muy buenos recuerdos de aquella época, ¿no? Teresa, ¿cuándo enfermó Eduardo? Uf, eso fue horrible porque Eduardo... Ya no estabais, ¿no? Con el circo, ya no. Cogió una pulmonía mal curada y él era muy cabezón, ¿no? Y yo me acuerdo que una mañana se levantó malito y yo teníamos unas galas por la zona de Murcia y Alicante y le dije, Eduardo, vamos al médico y no vengas conmigo porque no está bien. No, que sí, y se vino conmigo a Murcia y nada más llegar a Murcia estaba fatal y nos tuvimos que llevarlo al hospital, mi hijo y yo, y lo metieron en la UCI y tuvimos que coger una UCI móvil y traérnoslo para Madrid y esto no lo sabe mucha gente, ¿no? Pero estuvo 20 días en coma, total, pero terrible, ¿eh? Y cada día que llegabas era, se va, no se va, fue la verdad un calvario, ¿no? Uh-huh. Y a los 20 días pudo salir adelante. ¿A los 20 días despertó? A los 20 días le despertaron. ¿Le despertaron? Sí, era un coma inducido. Inducido, ¿no? Sí. Pero claro, despiertan como si fueran bebés. No saben comer, no se pueden poner de pie, casi ni pueden hablar ni razonar, ¿no? Tiene que ir muy poco a poco. Fue poniéndose bien, pero fue muy duro para los que estábamos al lado, ¿no? Muy, muy duro. Pero aún así vivió 2 años más con oxígeno 24 horas y hasta que no pudo más. ¿Y tú cuidando de Eduardo? Sí, y cuando no me separé de él, ni tuve ayuda tampoco, ¿eh? O sea, a ver, mis hijos cuando los necesitaba venían. Pero quiero decir, lo quise hacer yo sola. Sí, la gente que te estará escuchando y estará sintiéndose identificada también, porque claro. Porque muchas veces cuando ocurre eso, cuando llega la enfermedad a una casa, no es hay tremendo. Una persona que se ocupa, que es en general sí, pero la bueno, pareja, ¿no? Yo no hubiera dejado que se hubiera ocupado nadie más, de Eduardo. Y le hablabas y le cantabas, ¿y qué hacías? Bueno, cuando estaba en coma le hablábamos, le cantábamos, tenía mucha gracia porque fue cuando el atentado en París ¿te acuerdas? De Charlie Hebdo. Sí, eso es. Bueno, pues cuando despertó nos hablaba en francés y es que le poníamos la televisión y como estaba siempre el 24 horas constantemente con el atentado, yo creo que inconscientemente se le debió quedar y yo es que me tiraba por los suelos, ¿no? Porque claro, suceden era divertido, dentro del drama suceden cosas divertidas. Sí. Él tenía buen humor, o sea, él en su vida era un hombre divertido. No, a ver, era un hombre serio, pero de vez en cuando soltaba tenía su vis cómica aparte, ¿sabes? De vez en cuando. Pero fue un final terrible, la verdad. Yo lo recuerdo, prefiero recordar la parte buena. Sí, yo cada vez que recuerdo a Eduardo antes de ponerse enfermo. No quiero recordar esa etapa. Hay una canción luego que... me ha tocado cuidar de mi madre, que se puso también bueno, malita. y además que te pilló a ti con el cáncer de mama también. No, el cáncer de mama me tocó con Eduardo. Cuidando a Eduardo, sí. Y después mi madre, que ya era muy mayor, trabajó hasta los 90 años, que ya, yo firmo ya. Pero después tuvo una caída, se le rompió la cadera, entonces estuve yo hasta el final también. O sea que han sido 4 años duros. Pero ahora tengo paz. Te voy a poner una canción que tú cantaste también, que es una canción muy bonita de un argentino que se llama Horacio. No quisiera quererte. Claro, es que bueno, te voy a contar. Tiene su historia, ¿eh? A ver, cuéntame. Cuando Eduardo empezó a coquetear conmigo, que ni éramos novios, me cantaba esa canción. Claro. Entonces luego a mí me encantaba y la grabé. Que es de él, de este compositor. Es de Horacio, sí, es verdad.
Y tú la cantaste, pero yo Sí, pensaba, Eduardo al saber también que la tú la tiene habías grabada. cantado, digo, tiene que venir de antes, Pues tiene que venir de viene antes. de eso, de que cuando coqueteaba conmigo me la cantaba. Por tenerte conmigo me desespero. Y Eduardo la Pero grabó si también, te esta canción. acercaras, me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo De idolatría. Ahora me voy recordando. Si vivo por tu amor, Por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Sí, ahora sí me acuerdo. Pero vamos, me acuerdo, pero sobre todo porque me gustaba por eso, porque me fue con Te los fue seduciendo comienzos. con esta canción, Eduardo. Bueno, me gusta mucho que desde el principio, desde que te has sentado en este estudio, hayas hablado la verdad de felicidad. Felicidad en la infancia, felicidad en la adolescencia, felicidad en todo tu tiempo con Eduardo. Lógicamente, la vida es como una montaña rusa. Claro. Tiene A ver, etapas a mí- maravillosas y a otras mí me ha tocado, etapas más claro, me ha tristes. tocado tener una etapa muy dura, pero como que en mi cabeza me la quiero olvidar porque he tenido una vida, he sido una mujer tan afortunada que me parecería injusto quedarme con lo malo y no con lo bueno. Y la verdad es que vuelvo a repetir, he continuado siendo feliz y ahora soy muy feliz. Y estás tranquila, porque durante Muy un tranquila. tiempo se hablaba también un poco de los problemas económicos. Ahora estás tranquila. Estoy y- tranquilísima, me quité absolutamente todas las deudas. ¿No? Yo soy muy tesonera, ¿no? Y Eduardo siempre decía que por donde metía la cabeza la sacaba. Y eso es lo que he hecho. También es verdad con el apoyo de mis hijos, con la fuerza que te da, que te apoyen, ¿no? Y lo primero que hice cuando murió Eduardo fue, me voy a quitar todos los problemas de encima. Y me los quité. Entonces ahora vivo maravillosamente bien, no me falta absolutamente nada, y soy feliz y estoy tranquila, que yo creo que eso es el mejor premio de la vida, ¿no? Y actuando encima. Y actuando, sí. Y actuando. He vuelto otra vez a hacer mis pinitos como actriz, y disfruto, no te lo puedes ni imaginar cómo. Es que me gusta muchísimo mi trabajo. Creo que has terminado de rodar ahora. ¿Tini Tina se Sí, llama? ¿Cómo he se llama hecho esta película? Tini Tina es una Tini película Tina. que es la primera película de Rubin Einstein, que es un chico joven, que es su primer largometraje, ha tenido muchos premios en los cortos, y es una película medio de terror, medio un poco en contra de la religión, un poco mezclado, ¿no? Y yo hago una madre superiora, una monja. Una monja. Me ha encantado hacer el papel, porque yo no he hecho muy pocas veces no de mala, porque no es una monja mala, es una monja antigua, ¿no? Y me ha encantado hacer el papel, he disfrutado muchísimo. Se te ve tan ilusionada. Sí. Tan ilusionada. Y luego he hecho también este verano un papel en la serie Días Mejores, que todavía no se ha estrenado, pero que lo he pasado divertidísimo, porque era un club de viudas divertidas y también lo he pasado fenomenal. Y he hecho grandes también es que en el amigos. momento en el que estás ahora, de alguna manera, no tienes ataduras ya. No. Te sientes No, libre. hago el trabajo que quiero. Siempre lo he hecho, ¿eh? No, sí, no es pero que bueno, antes si no lo tienes haya a hecho. 100 familias en Pero, un circo y claro, tienes... pero que ahora hago lo que me gusta, lo que quiero, disfruto muchísimo, y tengo a mis seres queridos al lado, tengo a mis nietos tengo 2 nietas y un nieto que me roban el corazón, y entonces no me falta de nada. Vivo en un sitio precioso en la Sierra de Madrid y soy muy feliz. Y luego tengo una hija maravillosa también que vive en el centro de Madrid, que bajo muy de vez en cuando
para comer con ella o para dar una vuelta Por en la Madrid, ciudad, por la ¿no? ciudad y Sí. tal. Y lo paso muy bien, la verdad. Bueno, Teresa Raval, vámonos a un faro. Arrancamos en el mar, despedimos siempre en un faro. Entonces tienes que decirme quién estaría en ese faro, ¿no? Si visualizamos un faro de noche, suena el mar, las olas en el acantilado, la lámpara del faro girando. ¿Quién te gustaría que estuviera contigo? ¿Y qué música estaría sonando, Teresa Raval? Madre mía. A ver, en ese faro me gustaría que estuviera Eduardo, por supuesto. Y un poquito más mi padre también, ¿no? Y la música, yo creo que una canción de Eduardo que se llamaba Yo quiero a Teresa. Yo quiero a Teresa. Vale, ¿estarías primero con Eduardo charlando y luego llegaría tu padre? Es que han sido mi luz, Han los sido dos. tu luz. Los dos, ¿no? Mi padre siempre ha sido muy buen consejero conmigo, que no le gustaba dar consejos, pero sin embargo hablábamos mucho, éramos muy parecidos de carácter. Y yo muchas veces, muchas cosas de las que hago, pienso en él, muchas veces. ¿Y qué haría mi padre? Y haría eso. Y Eduardo me ha guiado siempre, es que yo empecé con él muy jovencita, tendría 19, 20 años. Éramos compañeros, amigos, amantes, compañeros de trabajo. Entonces han sido mis dos luces. Teresa Raval, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Faro. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Sonrisa jugándome las sienes y aquella primavera y aquel almendro en flor. El amor que nació de los dos en silencio y gritamos después a los vientos, ya jamás lo podrán detener. El amor que aprendiste a arrancar de mi cuerpo, recorriendo tu boca mi aliento, ya jamás lo podrán detener. Teresa. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.